Aló, ya estamos listos para empezar. Perfecto. Bueno, empezamos entonces. Buenas tardes con todos. Este es el club de Brainstorm IP. Es uno de los clubs de ACIPI, que tenemos un reto importantísimo para poder desarrollarlo, pero muy contentos de poder estar con todos ustedes y poder darles espacio para que puedan ser miembros de este club las personas que quieran. Hemos creído importante que los miembros del club de Brainstorm IP crear un espacio de interacción y de entretenimiento para poder aprender y descubrir cosas de una manera muy divertida. Y en ese sentido, lo que queremos hacer es, digamos, desarrollar distintos temas a lo largo de los meses y por lo tanto, pues, todos los que quieran formar parte de este club están cordialmente invitados. Somos profesionales muy interesados en propiedad intelectual y otros temas más. Y en ese sentido, un tema importante era llevar a cabo una charla con un contenido atractivo para esta primera sesión de nuestro club. Así que se ha elegido temas que van más allá de propiedad intelectual, temas que están vinculados con la transformación comercial e innovación de las empresas, decisiones de negocio y capacidad de mirar el futuro. Y eso, de alguna manera, es una cuestión que hemos querido desarrollar con este grupo, con este club. Así que nada, le damos la bienvenida y quiero pedirle a mi colega Margarita que nos presente a nuestro invitado del día de hoy, que tiene una charla muy interesante para todos. Margarita, por favor. Gracias, Luis Alonso. Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto para nosotros poder ofrecerles esta charla a cargo de Jorge Saldívar. Él es socio director de BCB, Becerril, Coca y Becerril del Despacho de México. No es abogado, es ingeniero industrial, tiene un MBA y un certificado en Design Thinking. Tiene 25 años de experiencia en multinacionales en negocios comercial y retail, en compañías de la importancia de Procter & Gamble, Blockbuster, Nintendo y Fox, entre otras. Su pasión por la estrategia y la transformación de negocios, ya van a verlo luego en la charla, es un experto en ecosistemas de retail, negociación y venta a cadenas de retail. Es el creador de metodologías de innovación sistemática para el retail y servicio al cliente. Y es el fundador de The Retail Community y primera comunidad de innovación en retail en México. En su lado personal, les puedo contar que Jorge es padre de 3 hijos, es un apasionado del fútbol americano, es un compañero runner también y fanático del entrenamiento 54D. Si no saben qué es eso, googleen, no hay mexicano que no lo sepa. Con estas palabras de introducción, dejo con ustedes a nuestro invitado, Jorge Saldívar. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. La verdad es que me encantó. Y por otro lado, la verdad es un gusto estar aquí con todos ustedes para compartir esta historia que, como les platicaba, siempre es un gusto compartirla, habiendo tenido la oportunidad de trabajar unos años en Blockbuster. Y si quieren, los voy a dejar con un pequeño video para arrancar esta plática.
Bueno, pues muy en el tono de Star Wars, de la franquicia de Star Wars, esta plática básicamente lo que pretende, y ya lo vimos un poquito en la introducción, es contar un poco más de la historia de Blockbuster, de la que mucho se habla en pláticas de negocios. La verdad es que la inspiración de esta plática vino después de algunos años de haber trabajado en la compañía, de que siempre se postea y se comenta y en pláticas de negocios y conferencias hablan de que Netflix se comió a Blockbuster, ¿no? Y la realidad es que es cierto, o sea, esta afirmación es verdadera. Sin embargo, yo pensaba que había mucho más que contar acerca de la historia, sobre todo más allá de para justificar si se la comió o no, al final del día, para tratar de venir con aprendizajes de negocio que en un momento dado pudiéramos aplicar a nuestras empresas y a nuestra vida profesional. Entonces, esa es la inspiración de esta plática. ¿Qué podemos esperar tal vez en los siguientes 40, 45 minutos? Primero, vamos a ir un poquito atrás para hablar de la historia de la renta de películas en términos del negocio de entretenimiento. Sí vamos a hablar de la fantasía y del drama de la historia de Blockbuster, principalmente en aquello que a lo mejor pudiéramos pensar en hacer o no hacer como aprendizajes de esta historia, con algunos insights locales e internacionales, sí con el beneficio de haber sido un insider durante algunos años. Creo que puedo compartirles algunos insights relevantes y pues que al final del día nos vayamos con algo de aprendizajes y retos para nuestros propios negocios. Para esto, el hilo conductor de esta plática tiene que ver otra vez con los famosos episodios de la franquicia de Star Wars, pero vamos a estar utilizando diferentes películas como para tratar de ejemplificar los aprendizajes. Y bueno, y yo creo que en términos del primer episodio de esta historia, yo creo que tenemos que ir un poco atrás en el futuro, pero para analizar la precuela de lo que fue la historia de la renta de películas en el mundo. Y primero, yo les quisiera preguntar, ¿qué estaban haciendo ustedes en 1977? Yo personalmente estaba más o menos entrando a la escuela primaria, tenía 6 años, pero aquel entonces, la verdad es que lo importante es que hubo una persona que se llamaba George Atkinson, que fue la primera persona que se le reconoce haber fundado un videoclub. Y la razón de haber fundado este videoclub básicamente fue porque algunos de los estudios comenzaban a comercializar a manera de venta las películas en aquel momento. Sin embargo, las películas eran muy caras, costaban alrededor de $50 o más. Y entonces él pensó en esta idea de, bueno, ¿por qué no tomar esas películas y en lugar de venderlas, rentarlas para tener más oportunidad de consumir este tipo de productos? No necesariamente fue el primer videoclub en el mundo, porque se habla de que en Europa antes había habido un intento de videoclub por ahí, pero ciertamente en América fue el primero. Y él funda esta compañía que se llama The Video Station en 1977, que era más o menos como lo que vemos en esta foto, ¿no? Un videoclub con una organización completamente diferente, o desorganización, yo diría completamente diferente, con categorías poco claras y la verdad es que muy diferente de lo que conocimos después. Pero fue más o menos en esa época cuando se crea el primer videoclub. Muchos de los comentarios que les voy a hacer sí están basados desde el punto de vista de la historia de los videoclubes en México, entonces me disculpo de antemano si hay alguna marca o cadena que no conozcan, pero ahorita la vamos a ver. Para 1983, en México, este era el tipo de videoclubes que veíamos. Había una marca que predominó en el mercado durante muchos años, que fue Videocentro, que llegó a tener más de 1,200 tiendas en el país y que era un verdadero monstruo del entretenimiento. Tenían videoclubes, distribución, revista, cadena de radio, eran verdaderamente un imperio. Sin embargo, otra vez, el tipo de videoclubes que veíamos eran de este estilo. El servicio al cliente dejaba mucho que desear, y el acomodo inclusive de las películas, ustedes lo pueden ver en la foto de abajo, era más como de biblioteca que de videoclub. Era muy difícil encontrar las películas y la realidad es que no era muy amigable para el cliente. Para 1985, y esto lo vimos en el video de introducción, David Cook, que es realmente el fundador de Blockbuster, abre la primera tienda en Dallas, Texas.
Él comenzó este negocio en Estados Unidos, empezó a abrir tiendas y más o menos cuando tenía 400 tiendas, se le acercó un importante empresario en Estados Unidos que se dedicaba a la renta más bien de autos, que se llamaba Wayne Huizenga, que de hecho murió hace poco. A Wayne Huizenga le decían el rey Midas de la Florida, porque verdaderamente lo que tocaba lo convertía en oro. Y él se acercó a Cook para comprarle Blockbuster. Más o menos le acabó comprando Blockbuster como en unos 17 millones de dólares. Que al final, en ese momento sonaba muchísimo para David Cook, pero la realidad es que Wayne Huizenga tomó ese negocio y lo potenció de manera significativa en un futuro, ¿no? A la derecha tenemos una foto de 1991 de la primera tienda de Blockbuster que se abrió en México, que fue la tienda de Izcalli, y el tipo de películas pues que rentábamos en aquel momento, que la verdad es que sí nos traen recuerdos muy curiosos. Para 1994 es cuando Blockbuster realmente empieza su crecimiento exponencial. Y aquí más o menos tuvimos una década de crecimiento muy significativo. Y yo creo que no hay foto que represente mejor que esto, que el Renaissance Tower Building en Dallas, Texas, que era la oficina de Blockbuster corporativa. Que bueno, no hay que hablar mucho de la foto como para dar idea del poder que empezaron a tener. Nos convertimos en el líder mundial de videoclubes con más de 9,000 tiendas en 27 países. La compañía tenía contratada más de 125,000 empleados y bueno, se llegó a tener ventas por más de 6 billones de dólares en el mundo. Entonces realmente Blockbuster se convirtió en un imperio. Para 1997 es cuando llega Netflix a la escena. Vamos a entrar esto mucho más a detalle en los siguientes charts, pero es creada por un ejecutivo que se llamaba Reed Hastings, lanzada como DVD by mail, que mucha gente no sabe. O sea, Netflix no era el streaming que conocemos hoy, era una compañía que mandaba DVDs físicos por correo regular en Estados Unidos, basado en una lista que tú hacías en tu computadora de las películas que querías ver. Se compraba una suscripción mensual y te iban mandando las siguientes películas o DVDs disponibles de esa lista, pero de manera física. O sea, mandaban los DVDs por correo, lo cual para ese momento pues era un negocio que parecía bastante complejo. Efectivamente, Netflix le ofrece una alianza a Blockbuster en el año 2000 que vamos a discutir en detalle. Netflix lanza su streaming hasta el 2007, que esto es muy importante para la historia que vamos a ver, porque la historia que vamos a ver realmente es una historia de innovación, pero al final es una historia de pivoteo, después de entender durante una década lo que Netflix tenía que hacer para poder potenciar su negocio. Y bueno, actualmente Netflix tiene ventas de más de 15 billones de dólares en el mundo y tienen más de 167 millones de usuarios, que en la realidad pues se han convertido en el titán del entretenimiento en el mundo por mucho. Entre 2000 y 2014 es cuando viene la debacle de Blockbuster, después de que Netflix empieza a afectarles el negocio. Y la realidad es que en México específicamente no dejaron de operar como hasta el 2014, 2015, que también vamos a ver un poco en detalle este tema. Entonces vamos a pasar al episodio 2, después de haber conocido un poquito la historia de la renta de películas, en donde vamos a ver cómo es que entra Blockbuster a la escena. Y la realidad es que la película del Rey León y esta frase de Hakuna Matata no podría ejemplificar mejor la zona de confort en la que vivía el videoclub original y que fue lo que le dio un poco espacio a Blockbuster para entrar en aquel momento. ¿Cómo eran los videoclubes en aquel momento? Pues la verdad es que la oferta de valor estaba agotada. Sí había muchos videoclubes pequeños e independientes, pero tenían un catálogo limitado de películas. El tiempo de renta era corto, solamente nos podíamos llevar las películas por un día. El ambiente era oscuro y poco familiar, que aquí yo creo que la foto con Quentin Tarantino nos ejemplifica un poco lo que era el videoclub en aquel momento, porque inclusive por ahí se ve que había una zona de adultos. Esto es muy importante. Los videoclubes empezaron con un ambiente más de adultos. Inclusive yo me acuerdo que en México había ciertos videoclubes donde al fondo había una cortinita roja
que te metías a esa cortinita y ya estaba atrás la zona erótica y de producto de adultos, ¿no? Entonces, para nada eran videoclubes familiares en aquel momento. Había una ausencia total de tecnología, no había un sistema que controlara las películas y muchas veces nos daban un papelito en el cual te lo llevabas y con eso volvías a devolver la película ya cuando regresabas, pero en realidad no había mucho control. El servicio al cliente era pobre y bueno, en general había una falta de conocimiento del consumidor total porque todavía no se incorporaban sistemas para poder manejar esto en los videoclubes. Entonces, esto fue lo que dio espacio para que entrara una compañía como Blockbuster a competir. Y bueno, de eso realmente habla el capítulo 3, en donde tenemos aquí a Tony Montana con su famosa frase de "Say hello to my little friend", porque realmente Blockbuster vino a ser un killer application para todos estos videoclubes que operaban de manera muy empírica. Entonces, ¿qué vino a hacer Blockbuster en aquel momento? Lo que vino a hacer es que, pues básicamente vino a crear disrupción en el mercado, en donde primero que nada había una cantidad muy importante de películas que se tenía en la tienda, más de 6,500 títulos en cada tienda. Los periodos eran más largos de renta, algunas películas se rentaban por un día, otras por 2, otras por 5 días, pero hubo más variedad en términos de esto. Ya había un sistema que nos permitía controlar los inventarios y vamos a entrar más a detalle en esto porque en este momento que estamos viviendo de la pandemia, la contingencia todavía en muchos países y lo que ha sucedido con los medios digitales, con el comercio electrónico, bueno, ahora mismo estamos comunicándonos internacionalmente por Zoom. La realidad es que la parte digital y los sistemas hoy en día está jugando en el mundo un papel tremendamente importante, pero no es desde ahorita que esto está pasando. En aquel momento, la verdad, parte de lo que hizo la diferencia de la historia de Blockbuster fueron los sistemas. Esta historia, si yo tuviera que decir de qué es una historia de tecnología, porque después Netflix lo que vino a hacer es usar la tecnología en favor del entretenimiento y realmente eso fue lo que los diferenció. Entonces, este es algo que también inclusive vamos a entrar a detalle en los siguientes chats. El ambiente de la tienda fue muy importante. La luz, la alfombra, los monitores que había en las tiendas, la forma en la que se vestían los empleados, todo emulaba Hollywood para verdaderamente sentirnos en un ambiente de película en esa tienda. Los protocolos de operación y servicio, que para aquel momento la realidad es que eran muy diferenciadores. En términos de que era una época en la cual en las tiendas ni siquiera te saludaban. El tan solo hecho de entrar a una tienda de Blockbuster y que el empleado te dijera hola y te saludara, la verdad es que hacía la diferencia en términos del servicio al cliente que vivíamos en aquel momento. Y bueno, el registro de preferencias del consumidor, en donde al tener un sistema donde teníamos una membresía como socios y nos registraban lo que rentábamos, pues empezaba a dar información para poder utilizarla en favor de nuestros gustos y del producto que íbamos a tener en la tienda, ¿no? Entonces, Blockbuster vino a crear esta oferta de valor que fue disruptiva en el mercado y que al final fue un killer application para todos esos videoclubes independientes que había en aquel momento. Ahora, como decían en The Matrix, en esta película tan popular, el único bien es el conocimiento, el único mal es la ignorancia. Y la realidad es que el episodio 4 de esta historia tiene que ver con el sistema, tiene que ver con The Matrix a fin de cuentas, porque fue algo que hizo la diferencia en aquel momento y fue el tema de la tecnología y la evolución en este tema, ¿no? Como platicábamos, había un sistema para control de los inventarios en la tienda, en donde el reto de un videoclub era poder optimizar el inventario que se tenía disponible en términos de películas. No sé si ustedes se acuerden que era viernes por la noche y todos corríamos a las tiendas para tratar de agarrar una copia del estreno de aquel momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se acababan las copias, ¿no? Entonces, el tener ese control de inventarios y poder asegurar que la película regresara en 24, 48 horas o 5 días y se pudiera tener tanto como fuera posible la disponibilidad de copias en las paredes era muy importante y el sistema jugó muy en favor de esto. La membresía era automatizada, ya éramos un registro en el sistema de Blockbuster que permitía analizar las preferencias y de alguna manera tratar de
ir incluyendo inventarios que fueran más relevantes en términos de películas para los consumidores. Es más, si podíamos saber tu nombre y la tienda donde rentabas, podíamos saber perfectamente qué rentabas y qué gustos tenías. De hecho, era muy curioso analizar la renta de ciertas películas porque nosotros no teníamos producto para adultos, pero era muy curioso de repente ver las pocas películas eróticas que teníamos, en qué días de la semana y qué horarios se rentaban, y de ahí podías hasta deducir quién las rentaba, ¿no? Que era más o menos como entre semana, entre 11 de la mañana y 1 de la tarde. Entonces, más o menos ustedes podrían deducir quiénes eran las que rentaban esas películas en aquel momento del tiempo, ¿no? Entonces, era curioso el análisis de preferencias, lo cual nos llevaba ya a implementar estrategias de lealtad, de CRM y poder motivar la compra o renta de los consumidores. Seguro recuerdan algunos de ustedes el programa de socio distinguido, donde tenías una tarjeta que te hacía un socio distinguido y te daba beneficios diferentes en términos de precios, premios o valores agregados cuando juntabas películas, etcétera, ¿no? Obviamente esto te daba estas capacidades promocionales. Si se fijan, de tener un sistema para controlar los inventarios, las capacidades en términos de marketing que te iba dando ese sistema eran muy importantes, porque al final se trataba de construir todo alrededor del consumidor y de las preferencias del mismo. Algo que me gusta también comunicar acá o comentar es la parte de la comunicación dentro de la tienda. Esos monitores que había dentro de la tienda, que cuando entrábamos veíamos unas televisiones ahí colgadas, donde había un video que le llamábamos el tráiler de las películas del mes, en donde eran básicamente un collage de pedazos de películas que estábamos rentando, contribuía a varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, nos permitía crear un ambiente más de película que los relacionara más con Hollywood, y entrabas a la tienda y te sentías como en ese ambiente. Y por otro lado, también nos permitía comercializar esos espacios para poder generar más fondos de marketing y hacer más cosas en la tienda, ¿no? Entonces, en general, la tecnología, desde el sistema hasta las televisiones que estaban en las tiendas, jugaba un papel muy importante para diferenciar a la marca en aquel momento. Entonces, sí es una historia que tiene que ver mucho con tecnología, la de Blockbuster. Lo siguiente que fue importante, y aquí toco otra fase de la película de Matrix, que es: no creas que lo eres, piensa que lo eres. Porque aquí, y tal vez esto sí tiene que ver un poco más con propiedad intelectual, la creación de marca que tuvo Blockbuster fue algo muy importante para poder potenciar la marca en el mundo. Y aquí, digo, todos hemos visto muchas marcas que tan solo viendo su logo, sin prácticamente ninguna letra, sabemos perfectamente qué marcas son, ¿no? Y la realidad es que el trabajo de la marca de Blockbuster fue de este nivel. Siempre decíamos que el puro ticket, inclusive sin las letras de Blockbuster, era suficiente como para que reconociéramos esta marca. Y es más, me atrevo a decir que hoy todavía lo vemos, después de ya unos años de que las tiendas han estado cerradas, y seguimos recordando esta marca, ¿no? Que la verdad es que es una pena que se haya perdido, porque sí tenía un reconocimiento de marca bien alto. Y yo creo que el trabajo que ha hecho Netflix tampoco dista de lo que se hizo en aquel momento, porque hoy con una letra y con un sonido inclusive en Netflix ya podemos reconocer bien la marca, ¿no? Entonces, esta historia también es de creatividad alrededor de creación de la marca y personalidad de la misma, porque al final del día sí se hizo un muy buen trabajo en términos de crear una marca que se reconociera fácilmente por su diseño y, bueno, su personalidad. Ahora, vamos a empezar a hablar de temas que, desde mi punto de vista, inclusive son más importantes para la historia que tuvo Blockbuster. Y aquí vamos a empezar a hablar del equipo. El siguiente episodio tiene que ver con ese Dream Team que se creó en términos de la organización. Y como decía Maximus en Gladiador, pase lo que pase, vamos a tener un mejor chance de sobrevivir si trabajamos todos juntos. Y yo me atrevería a decir que la cohesión y la integración del equipo que se formó en Blockbuster fue de las partes más importantes que provocaron el éxito de la compañía. Y yo creo que hoy otra vez, en la situación de pandemia que estamos viviendo y con el reto que los negocios tienen hoy en día,
creo que el equipo es lo que va a hacer la diferencia. Si bien hoy seguramente no vamos a tener oportunidad de contratar mucha más gente, sí creo que tenemos la responsabilidad como negocios de analizar el talento que tenemos, ver si es el correcto y tratar de ver si hacia el futuro vamos a tener a la gente correcta para poder afrontar los grandes retos que vamos a tener en el siguiente año. Porque hoy tenemos que ser pocos, pero tenemos que ser puros guerreros, porque los retos van a ser grandes, sobre todo en el 2021. En aquel entonces, en Blockbuster, y si bien recuerdan a los empleados, estos son los empleados de Estados Unidos, estos son algunos empleados de México de cuando se abrieron las tiendas en el 91, recordamos todos este uniforme azul y café, ¿no? Que tenían los empleados de las tiendas, que se volvió un ícono. Es más, tú salías vestido hacia la calle y te decían, pareces empleado de Blockbuster, ¿no? Porque era muy representativo. Entonces, desde el darle una imagen a los empleados fue algo muy importante. Ahora, a nivel del corporativo, a mí me tocó llegar a Blockbuster en 1996. En México, la compañía llevaba aproximadamente 6 años. Habían empezado en el 91 franquiciando, pero la devaluación del 94 puso en aprietos financieros a los franquiciatarios y ya no quisieron seguir invirtiendo. Entonces, la compañía en el 95 retoma las tiendas, la establece como una subsidiaria y ya empezamos a operar como un negocio corporativo dependiendo de Estados Unidos. Pero la verdad es que el talento que había dejaba mucho que desear. Algo muy importante que hizo la compañía en aquel momento fue empezar a traer talento de compañías transnacionales, que no éramos muchos. Cuando yo llegué a Blockbuster éramos 30 personas y nunca llegamos a ser más de 100 en el corporativo de una compañía que en México facturaba como $150 millones. Éramos pocos, pero la verdad es que tratábamos de tener el mejor talento posible en cada posición y eso fue muy importante. También se aplicó un liderazgo situacional por fase que nunca fue el mismo. Para sacar a la compañía de números rojos en el 95, trajeron un lobo de mar que había operado países para Pepsi como en 10 países diferentes y ya era un señor que tenía como 70 años más o menos, que en un año enderezó la compañía, pero de una forma muy agresiva, la verdad. O sea, porque ella no tenía paciencia para entrenar a nadie, ¿no? Entonces vino a arreglar la compañía. Y después trajeron un líder que fue el director general durante muchos años, que era un líder mucho más empático, mucho más de desarrollar a la gente, que fue el que nos ayudó al siguiente reto de potenciar la compañía e integrar al equipo, ¿no? Entonces, creo que el liderazgo situacional fue muy importante también en la historia. Una capacitación intensiva, porque no era sencillo alinear los estándares de operación de más de 3,000 empleados en más de 300 tiendas en México, y eso fue muy importante, que todo mundo o con cada empleado que convivieras tratara de tener más o menos el mismo speech y el mismo tipo de entrenamiento. Una cultura enfocada en el cliente final, y ahorita también vamos a ver más a detalle algunos ejemplos. Y bueno, como decíamos, todo esto en favor de alinear a los empleados, que eran miles en México, y que de alguna manera pudiéramos tener estándares de servicio y operativos que fueran similares en todas las tiendas, ¿no? Entonces, el equipo fue algo clave. Y yo creo que hoy en nuestros negocios tenemos que seguir pensando que eso es lo que nos va a sacar adelante después de esta pandemia. Ahora, este Dream Team, a veces pensamos que en la historia suena fácil lograrlo, ¿no? Pero la realidad es que tuvo un proceso y también tenemos que aprender a respetar estos procesos de crear una organización. Cuando yo llegué a Blockbuster en el 96, como les platiqué, el talento dejaba mucho que desear y verdaderamente yo llegué como gerente de marketing y había directores que de verdad era increíble cómo operaban, ¿no? O sea, sin decir nombres, me acuerdo perfecto de un director financiero que entrabas a su oficina a preguntarle algo y él ni siquiera levantaba la cabeza para voltearte a ver y contestarte si te contestaba lo que estabas preguntando, ¿no? O sea, la actitud de verdad dejaba mucho que desear. Poco a poco esta gente se fue filtrando en la organización para pasar a otro tipo de liderazgo, pero sí fue muy importante ese cambio, ¿no? Porque a veces en las empresas y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas,
nos acostumbramos a tener líderes pobres y la realidad es que cuesta mucho trabajo evolucionar a líderes ver en aquel entonces de algún líder que se enojaba y de verdad aventaba sillas, o sea, cuando se enojaba, ¿no? Entonces, esto fue algo que tuvimos que cambiar porque no hacía sentido para la organización que viviéramos en un ambiente así, pero tuvo un proceso, no se pudo cambiar de golpe, tuvo que filtrarse poco a poco este tipo de líderes y tomó 2 o 3 años poder llegar a donde queríamos tener a la organización. Y aquí sí me voy a permitir enseñarles un video. Es un video interno de Blockbuster que se le pasaba a los empleados de las tiendas en las convenciones y también se les mostraba en las inducciones a todo mundo que entraba a trabajar a la compañía y que yo creo que ejemplifica muy bien lo que le pedíamos a los empleados que vivieran cuando trabajaban en Blockbuster. Entonces, es un video que dura unos minutos, pero creo que ejemplifica muy bien este tema. Entonces, definitivamente la actitud y la capacitación de los empleados fue algo muy importante en la historia de Blockbuster.
Sin embargo, no fue suficiente, ¿no? Porque al final del día, el crear esa experiencia, había que llevarlo a las tiendas y ejecutarlo, ¿no? Y como decía Walt Disney, haz las cosas tan bien que la gente quiera verla de nuevo y traer a sus amigos. Y la realidad es que la experiencia sí fue algo muy importante en las tiendas. Al final lo que buscamos en Blockbuster era hacer una extensión de la casa, la tienda, que pudiera sentirse lo suficientemente a gusto para querer regresar. Y esto implicó muchas cosas. Los protocolos de servicio, la actitud de servicio de los empleados, el conocimiento del producto, que aunque no necesariamente era tan profundo, sí podías acercarte a empleados para que te recomendaran películas y te hablaran de ellas. El ambiente de la tienda que fuera más amigable. Yo creo que en aquel entonces, y me atrevo a decir que en este momento, no hay muchas tiendas donde nos atrevamos a dejar a nuestros hijos solos que corran por los pasillos. Y la realidad es que era una tienda que favorecía eso. Entrabas a la tienda y ya te sentías seguro que los niños pudieran dar la vuelta por ahí para buscar sus películas o sus dulces. Y ese ambiente, la verdad es que sí favorecía mucho la experiencia de la tienda y la experiencia de películas. Entonces, el que te sintieras en un ambiente que fuera como la extensión de tu casa era muy importante. Inclusive, no sé si les tocó ir en pijama a Blockbuster, en donde la realidad es que te sentías tan a gusto que no veías problema en un momento dado que fueras vestido de esta manera. Y yo creo que hay una pequeña historia que me gusta contar para ejemplificar esto, que es cada 3 meses nos hacían ir a trabajar a la tienda un día. Entonces yo me acuerdo que un día estaba trabajando en una tienda y de repente se abre la puerta, volteó a ver al cliente que iba a entrar y entra un payaso, vestido de payaso como tal, ¿no? Al principio como que me asusté y dije, ¿nos van a asaltar o qué? Y no, realmente era un payaso que entró a la tienda a rentar, caminó por los pasillos, fue a buscar su película, escogió un par, fue a la caja, pagó y se fue, ¿no? Vestido de payaso como tal, ¿no? Entonces yo me puse a pensar en aquel momento y lo he pensado durante 2 décadas que ¿cuántas tiendas hay que un payaso se atreva a ir vestido de payaso a hacer su transacción, ¿no? Y la realidad es que no hay muchas, porque la tienda sí favorecía que te sintieras en un ambiente amigable. Y ahora esta es una historia que lo ejemplifica perfecto. Entonces, la experiencia fue muy importante. Ahora, la realidad es que no fue suficiente para mantener a la compañía todo esto. ¿Por qué? Porque al final la innovación es acerca de identificar el problema correcto, nos habla el episodio 8 de esta historia. Y la realidad es que hubo alguien que fue Reed Hastings, el creador de Netflix, que identificó que había problemas importantes con nuestro concepto y el problema más importante eran los recargos. Y Hastings cuenta que estando en la tienda de Blockbuster y que le cobraron $60 de recargo, muy enojado dijo, a ver, yo tengo que crear algo que pueda arreglar este problema porque no es justo que nos cobren tantos recargos, ¿no? Y literal, después de rentar Apolo 13 y que le cobraran esos recargos, fue lo que lo inspiró a crear Netflix. Entonces, Netflix al final llega, sí es importante decir como una historia de pivoteo y solución, porque al principio era este sistema que hablábamos de mandar DVDs por correo, que sinceramente que para esa época sonaba como algo muy difícil, ¿no? Entonces, en 97 Hastings funda Netflix. Para el 99 lanzan su suscripción de DVD by mail. En el 2000 crean el recomendador de películas que se llamaba Cinemax, que al tener una lista de películas en internet que eran las que te iban mandando, para ellos era muy importante ayudarte a escoger esas películas para tratar de también manejar los inventarios y asegurar que la disponibilidad de las películas se maximizara. Sí es en este año, y ahorita vamos a hablar de esto, de la potencial alianza de Blockbuster que le ofrecen. En el 2002 ya tenían más de 1 millón de usuarios y es cuando hacen el IPO de la compañía para hacerla pública. En el 2006 cruzan los 5 millones de usuarios y lanzan un premio de $1 millón a aquel equipo técnico del mundo que les ayudara a mejorar su algoritmo de recomendación de películas, que también fue algo muy sonado en el mundo. Para el 2007 llegan a los 7 millones de usuarios y en este año es cuando lanzan el streaming. Entonces, algo muy importante es que
Netflix no comenzó a hacer lo que conocemos desde el principio. Les tomó una década desde que lo fundaron pivotear, encontrar el problema correcto y utilizar la tecnología en su favor para poder lograr lo que han logrado el día de hoy. A veces pensamos que los grandes proyectos y las grandes compañías se fundan de un día para otro y la realidad es que no, esto les tomó una década y esto es algo muy importante de considerar. En el 2010 ya tenían 20 millones de usuarios y hacen alianzas con compañías de electrónica que se comienzan a expandir internacionalmente. Y bueno, para el 2020 ya, como hemos hablado, tienen más de 167 millones de usuarios y son por mucho el sistema de casa más extenso del mundo, aunque ahorita ya tienen competencia importante. Entonces, para resumir la historia de Netflix, es una historia de evolución, de innovación y de tecnología que no se dio en un día, sí les tomó más de una década hacer lo que han logrado. Y quisiera enseñarles unos segundos de un comercial de Videocentro de los 80s, que creo que también nos puede dar un ejemplo. ¿Trajiste la mercancía? ¿Trajiste el dinero? 50 películas, jefe. Están completas. 100 pesos, jefe. ¿Es esto una broma? No es ninguna broma. En Videocentro y Macro Videocentro andan en un superplan. Puedes rentar hasta 50 películas por solo 99 nuevos pesos. Este sí que es un super plan. Apresúrate. Válido hasta el 15 de junio. Entonces, si se fijan ustedes, esta promoción de Videocentro de rentar 50 películas por 99 pesos en los 80s, eso es Netflix. Al final del día, era exactamente el mismo concepto, pero tomó más de una década que alguien pudiera ejecutarlo con la tecnología correcta para poder expandirlo como lo han expandido en el mundo. Entonces, la innovación no es acerca de las ideas. La verdad es que la innovación es acerca de la ejecución, porque las ideas las podemos tener muchos, pero ejecutar de la manera correcta no es sencillo, ¿no? Entonces, creo que también este es un mensaje de la historia de Blockbuster. Y vamos a pasar ya a los últimos capítulos de la historia. Vamos a hablar un poco de lo que se conoce como uno de los mayores errores de la historia de los negocios, que fue la propuesta que le hizo Netflix a Blockbuster, pensando que le estaban haciendo, como decía el padrino, una oferta que no podían negarse, ¿no? Esto sucedió, como platicábamos, alrededor del año 2000, y lo que en un momento diríamos que fueron como famous last words de Blockbuster, que ahorita vamos a hablar de esto, la realidad es que fue algo que acabó beneficiando a Netflix. Ahora, sí tengo que decir que no podemos culpar a Blockbuster por haber dicho que no necesariamente, porque este era Reed Hastings en ese año. Era un chavito que mandaba películas por correo y que pretendía que el gigante de la renta de películas le comprara la mitad de su compañía. Entonces, yo quisiera preguntarles a todos ustedes, si ustedes hubieran visto a este Reed Hastings de esa época, si verdaderamente le hubieran dicho que sí a su propuesta, ¿no? Que la verdad en ese momento no estaba muy sustentada. Entonces, en el año 2000, Netflix le propone a Blockbuster comprar la mitad de la compañía por $50 millones. Y el problema no fue que Blockbuster le hubiera dicho que no. El problema fue que el CEO de Blockbuster le dice que no y se burla de él, porque casi le pareció una ofensa que le viniera a ofrecer su compañía, ¿no? Y eso fue lo que motivó a Hastings a pasar a la siguiente fase de la historia de Netflix. Y él cuenta que en el vuelo de regreso con sus dos socios, les dice, bueno, pues now we will need to kick their asses. O sea, digo, eso lo inspiró para poder avanzar más, hacer la oferta pública de la compañía, que fue esto lo que detonó que se aventaran a hacerlo. Y al final del día, pues sí, resultó en una incapacidad de Blockbuster para evolucionar a Internet, que fue lo que realmente hizo Netflix ya con el tema del streaming. Esos famous last words para Netflix realmente fueron los famous best words para ellos, porque fue lo que detonó la evolución de la compañía. Y bueno, pues al final del día que ocasionara lo que sucedió a Blockbuster, ¿no? Y bueno, pasando ya básicamente al final de esta historia, quisiera compartir con ustedes también algo que fue lo que apoyó el deceso al final del día de Blockbuster, que fue que hubo un momento en que nos creíamos los reyes del mundo.
como decían en Titanic. Y quiero compartirles una historia que sí es muy interna, pero que a lo mejor nos sirve para evaluar el liderazgo de nuestras compañías. Cada año se hacía una convención de Blockbuster muy grande, en donde invitaban a todos los gerentes de tienda de Estados Unidos y algunos ejecutivos de Internacional. Eran más de 6,000 personas cada año. En aquel entonces nos llevaron a Las Vegas y estábamos los 6,000 en un hotel. Imagínense el gasto que esto implicaba. Y cuando llegamos al hotel donde era la convención, nos dieron en el paquete de bienvenida un reloj despertador que tenía marcadas las 2 de la mañana para que sonara una alarma, ¿no? Entonces nos dijeron, bueno, el despertador va a sonar, ustedes se tienen que levantar a las 2 de la mañana y los vamos a llevar a los 6,000 a un lugar muy especial, ¿no? Entonces, dicho y hecho, se sonó el despertador, nos despertamos, nos subieron en camiones y nos llevaron a la mitad del desierto, a un stage que tenían montado ahí para hacer una presentación de lo que iban a ser los planes de negocio del año siguiente, ¿no? Entonces, pues todos muy emocionados, empezaron los directores a presentar, ya iba a ser el amanecer, que era cuando iba a culminar el evento, y todos esperábamos que para cerrar el evento, bueno, pues con ese nivel nos presentaran a Britney Spears para cantar o algo así por el estilo, ¿no? Y bueno, y de repente vemos a lo lejos, no a Britney Spears, sino a un caballo blanco que venía galopando, que traía arriba del caballo no a un artista famoso, sino al CEO de la compañía que venía galopando en el caballo, se subió al escenario y dijo unas palabras para cerrar el evento, ¿no? Yo no pude evitar en aquel momento, y lo sigo pensando hasta el momento, yo dije, ya lo perdimos, ¿no? O sea, ya se perdió, así tal cual. Y la verdad es que es cierto, o sea, digo, porque ya habíamos perdido el piso porque pensábamos que éramos los reyes del mundo, y eso fue algo que ocasionó que no viéramos lo que venía. Porque todo el mundo nos pregunta, ¿y a poco no vieron que venía Netflix? ¿Y a poco no vieron que tenían que evolucionar? Claro que lo vimos, pero fue muy tarde. Y claro que lo vimos, pero no fuimos capaces de ejecutar como ejecutó Netflix. Y yo creo que la arrogancia de los líderes es algo que ocasiona este tipo de cosas. Y hablando del negocio de propiedad intelectual, yo creo que tenemos muchos retos en el negocio. Y yo creo que no podemos permitirnos ser líderes arrogantes que no vean lo que viene y que no evolucionen hacia poder ofrecer los servicios necesarios para los clientes en este nuevo milenio después de la pandemia y lo que venga hacia adelante, ¿no? Entonces, como en este negocio, en todos los negocios, yo creo que tenemos la responsabilidad de evolucionar y evitar esa arrogancia entre nuestros líderes para poder avanzar. Y bueno, básicamente el capítulo final de esta historia pues habla de que sí, empezamos a ver gente muerta en los pasillos y fue donde ya vino la debacle de Blockbuster, que básicamente fue a partir del 2005. El negocio se hizo obsoleto, se bajaron los recargos ya muy tarde, pero eso representaba el 25% de los ingresos, lo cual ocasionó que la compañía empezara a perder dinero. Se probaron muchas cosas, pero ya de forma apresurada y desenfocada. Y para el 2011 la pérdida acumulada que teníamos ya no le permitió a la compañía seguir y se fue a Chapter 11. Después Dish la adquiere por mucho menos dinero del que en su momento la adquirió, vaya, como que fueron billones de dólares. Y en México también Grupo Salinas la compra por una cantidad muy baja de dinero y finalmente acaba cerrando las puertas en el 2015, un año después más o menos de que habían cerrado las tiendas en Estados Unidos. Queda una tienda por ahí en Oregon, en Estados Unidos, que es más como una reliquia, pero la realidad es que, si se fijan, del 1997 a 2007, que fue cuando lanza el streaming Netflix, esto empezó a suceder antes del streaming. Ni siquiera habían lanzado el streaming cuando la compañía ya estaba con problemas importantes, ¿no? Entonces, y todo fue muy rápido. Solo fueron 10 años. Entonces, tenemos que pensar que nuestros negocios no van a durar para siempre y tenemos que verdaderamente acelerar más con la época que estamos viviendo de la pandemia y los retos que estamos viviendo. Entonces, el tema es que la historia no acaba acá. O sea, Netflix tiene competencia ya muy importante, aunque tiene esos millones de usuarios. Disney Plus está lanzando, Apple TV Plus. Ayer o antier se dio una noticia muy importante en la historia de todo esto, que es que Warner por primera vez ya decidió
que el año que viene todos sus estrenos de películas los van a lanzar al mismo tiempo en el cine y en HBO Max. O sea, van a salir a digital al mismo tiempo que en las salas de cine. Y eso es un parteaguas en la industria, porque la ventana que tenía el cine ya se acabó. No sabemos si para siempre y si todos los estudios van a seguir la misma tendencia, pero la realidad es que esto va a evolucionar cada vez más hacia la parte digital y va a complicar más las cosas para Netflix. Y hoy no sabemos si en 5 años estemos dando una conferencia de cómo se murió Netflix y cómo no evolucionó hacia lo que hicieron los demás, ¿no? Entonces, al final esto sigue y nos da ejemplo de que tenemos que estar en constante evolución en nuestros negocios porque la competencia no para, ¿no? Y ya los números lo empiezan a demostrar. Estos son los nuevos usuarios que Netflix tiene cada año y la realidad es que en Estados Unidos los nuevos usuarios ya se aplanaron. Siguen creciendo por la parte de internacional y de los otros países donde se han incorporado, pero en Estados Unidos ya la empiezan a tener difícil. Y las expectativas que se tiene de la suscripción de este tipo de sistemas para el 2025 es que el país se reparta entre varios y que Netflix no necesariamente vaya a seguir siendo el rey del show. Entonces, nuevamente, tenemos que seguir evolucionando en nuestros negocios. Y pues para resumir como chart final y muy en línea con los episodios de Star Wars, me gustaría simplemente darles un resumen de lo que hablamos acá. Primero, tenemos que diagnosticar la competitividad de nuestra oferta de valor. ¿Seguimos siendo relevantes después de la pandemia en lo que nuestros negocios están ofreciendo a nuestros clientes? Tenemos que diagnosticarlo. Segundo, creemos nuestro mismo killer application antes de que alguien más venga y se lleve nuestro negocio. Tratemos de pensar, si fuéramos nuestra competencia, ¿qué haríamos para acabar con nosotros mismos? Y tratemos de hacerlo antes, porque si no alguien más puede venir y que haya un Netflix para nuestro negocio. Tercero, diferenciémonos en términos de nuestra marca, los atributos que ofrecemos a nuestros clientes. O sea, ¿somos uno más o verdaderamente tenemos atributos que nos diferencian entre nuestros clientes? Cuarto, evalúen su estructura organizacional y asegúrense de tener ese Dream Team, que yo sé que no es el momento necesariamente para invertir en talento, pero con los mismos recursos que tenemos, asegurémonos de tener la mejor gente posible. Algo que dice Reed Hastings con respecto a su organización que es fascinante. Les recomiendo leer en internet una presentación que habla de su cultura. Él dice, nosotros no podemos ser tan irresponsables como para tener a alguien en una posición en nuestra compañía que no vaya a tener éxito. Es mucho más responsable dejarlo ir y que él encuentre otra compañía donde pueda tener éxito, porque no podemos tenerlo aquí amarrado, ¿no? Y a veces no pensamos así, a veces nos duele el corazón cambiar a la gente, pero la verdad es que es lo más responsable a veces para la gente y para la compañía, sobre todo en momentos como este. Cultura, capacitación y comunicación. No solo es tener a la gente correcta, sino también desarrollarla, tener una cultura organizacional y tener la capacitación correcta. Usar la tecnología a nuestro favor. No porque estemos en negocios que pensamos que no tienen que ver con tecnología, no debemos de hacerlo. Hoy la pandemia nos ha probado que todos podemos usar la tecnología en favor de la eficiencia y el desarrollo de nuestros negocios. Entonces, no pensemos que la tecnología no es para nosotros. Siempre hay una forma de que podamos usar la tecnología para diferenciarnos y ya no es opcional. Séptimo, desarrollen experiencias de producto, de tienda, de servicio a cliente. No porque no seamos una tienda o no vendamos en Walmart, no tenemos que pensar en el servicio al cliente, porque al final todos atendemos clientes y todos tenemos espacio para poder atenderlos mejor. Octavo, identifiquen problemas y necesidades relevantes de sus clientes. Acuérdense, la innovación no tiene que ver con las ideas necesariamente, tiene que ver con identificar problemas relevantes y poder hacer algo para solucionarlos y tener clientes más satisfechos. Y bueno, finalmente, traten de desarrollar y mantener un liderazgo humilde. No se suban al caballo blanco, porque el caballo blanco los va a llevar a un lugar a donde no quieren ir. O sea, traten de ser líderes sencillos y transmitir eso a su gente. Y me gustaría cerrar con un consejo que me dio un jefe hace muchos años que me dijo,
No importa lo grande que sea tu negocio y no importa lo alto que subas en una compañía, síguete sirviendo tu café todos los días. No se lo pidas a las 8 asistentes que tengas. ¿Por qué? Porque ese trayecto y ese pasillo que vas a recorrer hacia la cocinita y en la cocinita donde te vas a servir el café, vas a escuchar muchas cosas que te van a servir para sensibilizarte de tu negocio y para poder articular mejor el entorno que necesitas para tus líderes y para poder potenciar a tu organización. Entonces, pues bueno, esta es la conferencia de Blockbuster. Espero que haya habido ciertos mensajes que los reten a pensar en cómo mejorar sus negocios y mejorar sus organizaciones y que capitalicemos en los aprendizajes de esta historia para poder ser mejores ejecutivos y mejores compañías. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que muy interesante tu presentación y muy motivante también para todos y especialmente para todos los que formamos ahora hoy día el Club de Brainstorm IP. Nos quedan solamente 2 minutos, en realidad, hasta tiempo para que nos cierren el local. Nos vamos a tener que ir en 2 minutos, pero de repente tenemos gente que está participando a través de la chat. Si pudiesen mandar alguna pregunta rápidamente. Yo solamente quiero hacerte una pregunta muy rápida, y es que si te encontrases con el CEO o el dueño de Blockbusters hoy día, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría que al final del día creo que hicimos un gran trabajo. O sea, sería injusto decir que no se hizo un gran trabajo en esa compañía, ¿no? Pero que al final del día yo creo que sí tuvimos la oportunidad de invertir los recursos suficientes para mirar hacia adelante y para estar viendo qué venía y habernos preparado previamente a que inclusive Netflix apareciera para poder seguir evolucionando el negocio, ¿no? Entonces, básicamente le diría que yo creo que nunca hay que confiarse. O sea, siempre hay que seguir viendo hacia adelante. Fue premonitorio el caballo blanco en el desierto, ¿verdad? Definitivamente, de verdad que ese día yo sí pensé, híjole, ya lo perdimos. O sea, ya somos demasiado arrogantes y pareciera que no estamos viendo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Y sí, definitivamente fue premonitorio. Bueno, todos te están felicitando en este chat. Seguramente estamos en 2 plataformas ahora, en este momento, o sea que la gente está muy contenta con tu presentación. Ya se nos va a acabar el tiempo. Yo no sé si a la mesa Margarita, Fernando, creo que hay algunas personas del club, si quieren comentar algo. Yo quería agradecerte, Jorge. La charla estuvo estupenda. Creo que los 9 tips que nos das hoy más que nunca se tienen que poner en práctica. Si ya no te has puesto a pensar en estos meses, es momento de hacerlo sin demora. Y muchas gracias. Siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias. Bueno, Anet por ahí preguntó que si la competencia que ahora tiene Netflix sería lo que le faltó a Blockbuster. Yo creo que sí. O sea, yo creo que vivimos mucho tiempo sin competencia. Fue un crecimiento muy rápido y menospreciamos a un competidor que era nuevo y que venía creciendo, ¿no? Yo creo que ahora Netflix creo que está más preparado con tanta competencia como para no cometer el mismo error. Muy bien. Para cerrar, simplemente a todos los que nos escuchan, pues están invitados a formar parte del club de Brainstorm IP, así que tenemos nuestra próxima sesión el primer jueves de enero. Vamos a estar listos para tener una nueva charla entre todos. Y con eso, Jorge, muchísimas gracias por todo. Margarita, gracias por el apoyo y que tengan un excelente día y todo lo mejor en ACIPI. Muchas gracias, un gusto. Y Jorge, una felicitación como siempre. Gracias. Gracias, Gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Mucha suerte.